La quietud absoluta era, sin lugar a dudas, el único tesoro que Damián Thorne anhelaba poseer al atravesar el imponente pórtico de su residencia en las exclusivas cumbres de las lomas. Había retornado de su viaje de negocios por el viejo continente varios días antes de lo programado, completamente exhausto de las juntas interminables y de los apretones de manos hipócritas que definían el universo corporativo. Su compañía de tecnología, Naxxes Corp., acababa de finiquitar el acuerdo más trascendental de su trayectoria, pero, extrañamente, el triunfo le sabía a ceniza. A su edad, Damián había erigido un imperio partiendo de la nada absoluta. Al ser huérfano desde la infancia, tuvo que pelear cada jornada para escapar de la miseria, transformando su sufrimiento en el combustible necesario para triunfar. Ahora, poseyendo más fortuna de la que podría disipar en varias existencias, se había vuelto meticuloso hasta la obsesión, supervisando cada faceta de su vida privada con la misma rigurosidad con la que dirigía sus empresas. La pesada puerta principal se cerró con un chasquido suave a sus espaldas. El sonido de sus zapatos de piel italiana repiqueteó contra el piso de mármol del vestíbulo mientras se aflojaba el nudo de la corbata. El desfase horario oprimía sus hombros, pero lo único que deseaba era sumergirse en el silencio sepulcral de su santuario personal. No obstante, algo no encajaba en la atmósfera. Provenientes del área de la cocina, le llegaron unos ruidos tenues, casi indetectables, un canturreo rítmico que no lograba descifrar. Damián frunció el ceño con molestia. Elena, la encargada de mantener su hogar, tenía directrices inquebrantables. 0 visitas, 0 ruidos, nada que pudiera perturbar la paz de su vivienda. Él había sido tajante al respecto cuando la contrató meses atrás. Sus pasos se tornaron más firmes y decididos mientras avanzaba hacia el origen de aquel sonido. La cocina, de un diseño minimalista, con trazos puros y electrodomésticos de vanguardia, siempre había sido su mayor orgullo estético. Era el núcleo de una casa que, paradójicamente, carecía de cualquier calidez humana. Lo que presenció al ingresar lo dejó clavado en el sitio, incapaz de moverse. Elena se encontraba de pie junto a la isla central, sosteniendo a 2 bebés acunados contra su pecho en un portabebés doble. Las criaturas no debían tener más de un par de meses de vida. Sus rostros, que parecían angelicales, estaban enmarcados por mechones de cabello dorado que resplandecían bajo la iluminación cálida del recinto. Sus ojos, enormes y llenos de curiosidad, parecían absorber cada detalle del entorno, totalmente ignorantes de la tormenta que estaba a punto de estallar. Elena, una mujer que rondaba los 30 años y cuya presencia serena él siempre había valorado, continuaba con sus labores como si nada ocurriera. Aseaba la encimera con gestos delicados y precisos, balanceándose suavemente para mantener a los infantes en calma. No se había percatado de que él estaba ahí. Damián sintió como la sangre le martilleaba las sienes. Su universo, tan perfectamente organizado, acababa de desmoronarse frente a sus narices. No tenía descendencia, jamás la había deseado y había dejado cristalino que su hogar era un templo libre de las complicaciones que los niños acarreaban. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Su voz emergió mucho más rasposa de lo que pretendía, cargada de una fusión de conmoción e ira. Elena se quedó petrificada al instante. Sus manos cesaron su actividad, pero logró mantener la dignidad. Giró lentamente hacia él y Damián pudo distinguir en su mirada una mezcla de temor y resolución que nunca antes había percibido en ella. Señor Thorne, su voz sonó firme, pese a lo comprometido de la situación. No esperaba que volviera tan pronto. Esa no es una respuesta válida. Damián avanzó un paso hacia ella, su figura imponente dominando el espacio. Te he preguntado qué ocurre aquí. ¿Por qué hay bebés en mi propiedad? Los pequeños empezaron a inquietarse debido al volumen elevado de su voz. Por instinto, Elena los estrechó con más fuerza, susurrándoles palabras de consuelo en voz muy baja. Era obvio que ya los había cuidado con anterioridad. Sus gestos eran orgánicos, maternales. Son los hijos de mi hermana, contestó finalmente, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Lucía falleció hace poco tiempo en un siniestro vial. Su marido, él no pudo soportar el duelo y abandonó a los niños.
Damián sintió que su realidad se tambaleaba todavía más. ¿Y qué relación tiene eso conmigo? ¿Por qué están dentro de mi casa? Porque no me quedaba otra alternativa. La voz de Elena tembló levemente, pero su postura siguió erguida. Mi madre ha estado cuidando de ellos desde el sepelio, pero su salud es frágil. Hace unos días sufrió un desmayo mientras sostenía a uno de los niños. El médico sentenció que ya no puede asumir la carga física que conlleva criar a dos gemelos. Eso sigue sin justificar por qué tomaste la decisión de traerlos aquí sin mi autorización. Damián se aproximó aún más, su sombra proyectándose sobre Elena y los bebés. ¿Tienes noción de lo que esto implica? De la responsabilidad legal en la que me has envuelto. Elena alzó la barbilla con un aire desafiante. Soy consciente de que cometí una falta al no pedirle permiso, pero estos bebés son mi sangre. Mateo e Isabella son lo único que me queda de Lucía. No voy a consentir que acaben en el sistema de adopción, separados y olvidados por el mundo. Ese no es mi problema. La voz de Damián retumbó por toda la cocina, provocando que Mateo rompiera a llorar. El llanto agudo y desesperado de la criatura rasgó el aire como si fuera una cuchilla, y Damián sintió una punzada desconocida en el pecho. Elena comenzó a mecerse con mayor intensidad, intentando sosegar a los gemelos. Tiene razón, señor Thorne. No es su problema, pero tampoco es problema de estos niños haber perdido a sus padres. Tampoco es culpa de Isabella que su padre no tuviera el valor de enfrentar su pena. Y, definitivamente, no es culpa de Mateo que yo no tuviera a quien más acudir. Sus palabras impactaron a Damián como golpes directos. Había algo en la manera en que Elena abogaba por esas criaturas, en la ferocidad protectora de su tono, que removió recuerdos que él había sepultado en lo más profundo. No me importan cuáles sean las circunstancias, dijo, aunque su voz ya había perdido parte de su contundencia original. Quebrantaste las normas fundamentales de tu contrato. Introdujiste responsabilidades no autorizadas en mi propiedad privada. ¿Y qué sugiere que haga? Elena lo miró directo a las pupilas. ¿Que los deje tirados en la calle? ¿Que finja que no existen? Estos bebés no pidieron venir al mundo, no pidieron perder a su madre y ciertamente no pidieron que su padre huyera cuando más lo necesitaban. Damián sintió cómo sus argumentos lógicos comenzaban a flaquear. Había edificado su vida entera sobre la premisa de que las emociones eran vulnerabilidades, que los vínculos familiares solo acarreaban enredos. Pero al observar a Elena, viendo la forma en que resguardaba a esos niños como una leona defendiendo a sus cachorros, algo en su interior comenzó a agrietarse. Esto no puede seguir así, murmuró, más para sus adentros que para ella. Lo sé, respondió Elena, y por primera vez su voz se quebró un poco. Sé que no puedo continuar trayéndolos aquí. Sé que debo hallar otra solución. Solo necesito un poco más de tiempo para organizar algo más estable. Damián la contempló en silencio. Elena no había intentado mentirle ni manipularlo. No había buscado pretextos rebuscados ni tratado de hacerlo sentir culpable. Simplemente había puesto todas las cartas sobre la mesa, asumiendo las consecuencias de sus actos, mientras se mantenía inquebrantable en su convicción de proteger a los gemelos. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Preguntó finalmente. Esta es la primera ocasión, admitió Elena. Mi madre tuvo otra crisis esta mañana. Los médicos indicaron reposo absoluto. No tenía a nadie más que pudiera cuidarlos hoy y no podía faltar al trabajo. Usted dependía de que la casa estuviera impecable para su retorno. La ironía de la situación no se le escapó a Damián. Elena había puesto en riesgo su empleo para cumplir con sus deberes, tanto laborales como familiares, hallándose atrapada entre dos mundos que exigían su entrega total. Los gemelos habían vuelto a tranquilizarse, con sus pequeños puños aferrados a la tela de la blusa de Elena. Isabella había cerrado los ojos, mientras que Mateo seguía despierto, con sus ojos oscuros y brillantes explorando curiosamente la cocina. Por un instante, Damián se encontró hipnotizado por la inocencia absoluta reflejada en esos rostros diminutos. No puedo permitir que esto se repita, dijo finalmente, aunque su tono había perdido la dureza del principio.
Elena asintió, con lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Entiendo perfectamente, señor Thorne. Buscaré otra alternativa de inmediato. Damián se dio la vuelta, incapaz de seguir observando la escena. Su mente racional le gritaba que debía despedir a Elena en ese mismo instante, que debía mantener los límites que había trazado tan cuidadosamente. Pero otra parte de él, una parte que había mantenido enterrada durante décadas, le susurraba algo completamente distinto. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado, pero Damián no lograba encontrar paz en su dormitorio. Las imágenes de Elena con los gemelos se repetían en su mente como un disco rayado que se negaba a detenerse. Se había encerrado en su despacho tras la confrontación, tratando de sumergirse en informes financieros y proyecciones de mercado, pero las cifras se difuminaban ante su vista. Había despedido a Elena con una frialdad calculada, indicándole que recogiera sus cosas y se marchara al día siguiente. Pero mientras las palabras abandonaban su boca, algo dentro de él se había rebelado contra su propia decisión. La forma en que ella había aceptado su destino sin súplicas ni melodramas, simplemente asintiendo con dignidad mientras sostenía a los bebés más cerca de su pecho, lo había perturbado profundamente. A las 3 de la madrugada, Damián se rindió ante el insomnio. Se levantó del lecho y caminó descalzo hasta el ventanal de su habitación que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba los senderos de césped meticulosamente cuidados y las fuentes ornamentales que había mandado instalar años atrás. Todo era perfecto, ordenado, pero carente de vida. Sus pensamientos derivaron inevitablemente hacia recuerdos que había mantenido bajo llave durante décadas. Su propia infancia en el orfanato, el hogar Luz del Alba, había sido una sucesión de días grises y noches solitarias. Recordaba vívidamente el día que llegó allí con apenas 5 años. Después de que un accidente automovilístico le arrebatara a sus padres de la forma más cruel. La ironía no se le escapaba, los gemelos de Elena habían perdido a su madre exactamente de la misma manera que él había perdido a la suya. Al despuntar el alba, Damián tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Se vistió con rapidez y salió de la mansión antes de que Elena llegara para recoger sus pertenencias. Tenía una misión que cumplir, algo que no había hecho en más de 2 décadas. Regresar al lugar donde todo había comenzado. El orfanato Luz del Alba seguía en pie en el mismo barrio deteriorado donde lo había dejado. La fachada urgía de una nueva capa de pintura y el pequeño jardín frontal mostraba signos evidentes de abandono, pero la estructura principal permanecía sólida. Damián estacionó su lujoso automóvil frente al edificio, sintiendo cómo los años se desvanecían a su alrededor. La directora actual, una mujer mayor llamada directora Marta, lo recibió con sorpresa y una curiosidad mal disimulada. Pocos residentes regresaban voluntariamente, y mucho menos en vehículos que costaban más que el presupuesto anual de la institución. Señor Thorne, dijo Marta mientras lo guiaba a través de pasillos que olían exactamente igual que en sus recuerdos. ¿Qué lo trae de vuelta después de tantos años? Damián observó las paredes decoradas con dibujos infantiles y fotografías de graduaciones modestas. Necesito recordar algunas cosas, y también quiero saber cómo está funcionando este lugar actualmente. Marta lo llevó a su oficina, un espacio diminuto pero organizado, donde los archivos se apilaban hasta el techo. Las cosas no han sido fáciles, admitió mientras servía café en tazas despostilladas. La financiación gubernamental se ha reducido drásticamente y las donaciones privadas escasean. Tenemos lista de espera para poder aceptar nuevos niños. ¿Lista de espera? Damián frunció el ceño. Sí, hay más niños necesitando un hogar del que podemos proporcionar. Solo el mes pasado tuvimos que rechazar a 3 familias que querían entregar a sus bebés porque simplemente no tenemos espacio ni recursos. Las palabras de Marta cayeron sobre Damián como losas de piedra. Pensó en Mateo e Isabella, en la desesperación que había visto en los ojos de Elena, en las pocas opciones reales que tenía una mujer trabajadora enfrentando una crisis familiar. ¿Qué sucede con los bebés que no pueden aceptar? Preguntó, aunque temía la respuesta. Marta suspiró profundamente. Intentamos conectar a las familias con otros orfanatos en ciudades vecinas,
pero la mayoría están en situaciones similares. Algunos bebés, bueno. Algunos se pierden en el sistema, cambian de hogar temporal en hogar temporal, nunca establecen vínculos reales. Damián sintió un nudo en el estómago. Y para las familias que se ven forzadas a entregar a los niños, es devastador para todos los involucrados. He visto padres y familiares que se quedan en el estacionamiento durante horas después de entregar a un bebé, llorando en sus automóviles. La mayoría no lo hace por falta de amor, sino por falta de recursos. Mientras Marta hablaba, Damián recordó vívidamente sus primeros días en el orfanato, la confusión, el miedo, la sensación de haber sido abandonado por el mundo entero. Recordó a otros niños que llegaban en circunstancias similares, algunos tan pequeños que aún no sabían caminar. ¿Puedo ver las instalaciones?, preguntó. Marta lo guió a través del edificio. Los dormitorios estaban limpios, pero claramente sobrepoblados. En el área de juegos, Damián observó a niños de todas las edades interactuando con juguetes donados y libros de cuentos gastados. Sus risas llenaban el aire, pero él podía ver la melancolía en algunos rostros jóvenes, la misma expresión que recordaba en su propio reflejo décadas atrás. En el área de bebés, Damián se detuvo abruptamente. Había al menos 12 cunas alineadas en 2 filas, cada una ocupada por un bebé o niño pequeño. Las cuidadoras, claramente abrumadas, se movían de cuna en cuna tratando de atender las necesidades básicas de cada pequeño. Esta es nuestra área más desafiante, explicó Marta. Los bebés requieren atención constante y, francamente, no tenemos suficiente personal. Una cuidadora para 6 bebés no es ideal, pero es lo mejor que podemos hacer con nuestro presupuesto actual. Damián observó a una bebé que no podía tener más de unos meses llorando en su cuna, mientras una cuidadora atendía a otro niño al otro lado de la habitación. La pequeña agitaba sus bracitos desesperadamente, buscando el consuelo que no llegaba lo suficientemente rápido. ¿Qué pasó con sus padres?, preguntó señalando hacia la bebé. Madre adolescente, la familia la rechazó. El padre desapareció cuando se enteró del embarazo. Ella trató de cuidar a la bebé durante unos meses, pero no tenía apoyo ni recursos. Finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Las palabras resonaron en el pecho de Damián como campanas de iglesia. Pensó en Elena, enfrentando una situación no muy diferente, luchando desesperadamente por mantener unida a su familia adoptiva. Marta, ¿qué se necesitaría para mejorar significativamente las condiciones aquí? Marta lo miró con curiosidad. ¿Se refiere hipotéticamente? No, me refiero específicamente. Marta sacó una carpeta de su escritorio cuando regresaron a la oficina. Tengo un plan de mejoras que he estado desarrollando durante años, pero siempre ha sido más un sueño que una posibilidad real. Durante la siguiente hora, Marta le mostró proyecciones detalladas. Renovación de instalaciones, contratación de personal adicional, programas de educación temprana, apoyo psicológico para niños traumatizados y un fondo de emergencia para ayudar a familias en crisis antes de que se vieran forzadas a entregar a sus hijos. ¿Cuánto?, preguntó Damián directamente. Para implementar todo esto, estamos hablando de varios millones de pesos. Es una cantidad imposible para nosotros. Damián permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había visto y escuchado. Finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. Valdés, necesito que prepares inmediatamente una donación sustancial a una organización benéfica. Sí, hoy mismo. Marta lo miró con asombro mientras Damián discutía números que superaban sus proyecciones más optimistas. Después de colgar, Damián se dirigió hacia ella. Tendrás tu financiación, pero necesito que me hagas un favor. Por supuesto, señor Thorne, lo que necesite. Quiero que mantengas un registro detallado de cada bebé que llegue aquí, especialmente aquellos cuyas familias estén considerando entregarlos por razones económicas. Quiero crear un programa de apoyo preventivo. Marta asintió vigorosamente, aún procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mientras Damián se preparaba para marcharse, ella lo detuvo. ¿Puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esto hoy?
Damián se quedó inmóvil en la puerta. Ayer conocí a una mujer que arriesgó todo por proteger a 2 bebés. Me hizo recordar que hay batallas que valen la pena pelear, incluso cuando las probabilidades están en contra. Durante el viaje de regreso a su mansión, Damián reflexionó sobre las decisiones que había tomado en las últimas 24 horas. Había despedido a Elena por violar sus reglas, pero ¿no había él violado sus propias reglas al donar una fortuna a un orfanato impulsivamente? La diferencia, se dio cuenta, era la motivación. Elena había actuado por amor y necesidad desesperada. Él había actuado por, ¿qué exactamente? Culpa, redención, o tal vez, por primera vez en décadas, por algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Al llegar a su casa, vio el automóvil modesto de Elena en el camino de entrada. Su corazón se aceleró involuntariamente. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, tanto la de despedirla como la de lo que había hecho esa mañana. Entró a la casa y encontró a Elena en la cocina, empacando silenciosamente sus pertenencias personales en una caja de cartón. No había rastro de los gemelos y Damián sintió una punzada extraña de decepción. Elena, dijo suavemente. Ella se giró y él pudo ver que había estado llorando, aunque su postura permanecía digna. Señor Thorne, terminé temprano hoy para poder recoger mis cosas sin molestarlo. Necesitamos hablar. Elena cerró la caja y se enderezó. Si es sobre referencias laborales, entiendo que probablemente no pueda proporcionarlas dadas las circunstancias. No es sobre referencias. Damián se acercó lentamente. Es sobre los bebés, sobre ti y sobre algunas decisiones que necesito reconsiderar. Por primera vez desde que había regresado, vio un destello de esperanza en los ojos de Elena, seguido inmediatamente por cautela. El silencio en la cocina era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Elena mantenía sus manos firmemente apoyadas sobre la caja de cartón, como si fuera un escudo que la protegiera de lo que estaba por venir. Sus ojos, enojecidos por las lágrimas que había derramado en soledad, ahora mostraban una mezcla de esperanza y terror que le partía el alma a Damián. Los bebés, comenzó Damián, sintiendo como cada palabra pesaba una tonelada. ¿Dónde están ahora? Con mi madre, respondió Elena. Su voz era apenas un susurro. A pesar de su condición, insistió en cuidarlos mientras yo venía a recoger mis cosas. Dice que prefiere colapsar cuidando a sus nietos adoptivos que vivir con la culpa de no haberlo intentado. Damián cerró los ojos por un momento. La imagen de una abuela enferma sacrificando su bienestar por 2 bebés, que ni siquiera eran técnicamente su responsabilidad, lo golpeó como un martillo en el pecho. Era exactamente el tipo de amor incondicional que él nunca había experimentado, el tipo de conexión familiar que había observado desde lejos durante toda su vida. Elena, lo que voy a decirte va a sonar increíble, dijo dando un paso hacia ella. Esta mañana fui a un lugar al que no había regresado en 25 años. Ella levantó la vista, confundida por el cambio repentino de tema. Fui al orfanato donde crecí. El hogar Luz del Alba. Los ojos de Elena se agrandaron con sorpresa. Damián nunca había compartido detalles de su pasado con ninguno de sus empleados. Para todos los efectos, su vida había comenzado cuando fundó su empresa. Señor Thorne, yo no sabía que usted. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 5 años, continuó Damián ignorando la interrupción. Exactamente la misma edad que aparenta tener Mateo. Pasé los siguientes 13 años de mi vida en ese lugar, viendo llegar y partir a cientos de niños. Algunos adoptados por familias amorosas, otros simplemente trasladados a diferentes instituciones cuando cumplían la mayoría de edad. Elena dejó caer sus manos de la caja, completamente absorta en la revelación. Durante todos estos años me convencí de que la soledad era una fortaleza, que no necesitar a nadie era una virtud. Construí mi imperio sobre la base de que las emociones eran debilidades y que los lazos familiares solo complicaban las decisiones racionales. Damián se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín perfectamente cuidado que se extendía más allá. Pero ayer, cuando te vi con Mateo e Isabella,
cuando escuché la pasión en tu voz mientras los defendías, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo finalmente se arregló. Elena permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento o palabra pudiera romper el hechizo de este momento de vulnerabilidad. Esta mañana en el orfanato, vi bebés abandonados por familias que no tuvieron más opción. Vi cuidadoras abrumadas tratando de dar amor a una docena de niños a la vez. Vi el futuro que les esperaba a Mateo e Isabella si su familia se desmoronaba. Damián se giró hacia Elena y ella pudo ver lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Doné 5 millones de pesos para mejorar las instalaciones y crear un programa de apoyo preventivo para familias en crisis. Pero cuando salí de allí, me di cuenta de que todo el dinero del mundo no puede reemplazar lo que tú estás ofreciendo a esos bebés. Una familia que los ama incondicionalmente. Elena sintió como si el aire hubiera abandonado completamente sus pulmones. No entiendo qué está tratando de decirme. Te estoy diciendo que cometí un error terrible al despedirte. Te estoy diciendo que quiero que te quedes, no solo como mi empleada doméstica, sino como parte de algo más grande. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como puentes esperando ser cruzados. ¿Qué está proponiendo exactamente? La voz de Elena tembló con una mezcla de esperanza e incredulidad. Damián respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. Esta mansión tiene 8 habitaciones. 2 de ellas podrían convertirse fácilmente en una guardería y un área de juegos. Hay espacio suficiente para que tu madre viva aquí cómodamente, con acceso a la atención médica que necesita. Elena se llevó una mano al pecho, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que pensó que podría escucharse en toda la casa. Pero más importante que el espacio físico, continuó Damián, necesito aprender algo que nunca tuve la oportunidad de experimentar. Necesito entender qué significa ser parte de una familia, incluso si es una familia no convencional formada por las circunstancias más extrañas. ¿Me está pidiendo que viva aquí con los bebés? ¿Con mi madre? Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que el dinero puede usarse para algo más que acumular poder. Te estoy pidiendo que me ayudes a convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida. Elena sintió como las lágrimas comenzaban a correr libremente por sus mejillas. Señor Thorne, esto es más de lo que jamás podría haber soñado, pero necesito entender sus motivaciones. ¿Por qué está haciendo esto? Damián se acercó hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Porque ayer me hiciste una pregunta que no he podido sacarme de la cabeza. Me preguntaste si sabía lo que les pasaba a los niños en el sistema, si sabía que tan rápido desaparecían en una burocracia que no se preocupaba por ellos. Hizo una pausa recolectando sus pensamientos. La verdad es que sí lo sabía. Lo sabía porque yo fui uno de esos niños. Y durante 30 años he estado fingiendo que esa experiencia no me marcó, que no me convirtió en alguien incapaz de formar conexiones reales con otros seres humanos. Elena sintió como si estuviera presenciando el derrumbe de una presa emocional que había estado conteniendo décadas de dolor reprimido. Cuando vi la forma en que protegías a Mateo e Isabella, cuando escuché la determinación en tu voz al decir que no los abandonarías sin importar las consecuencias, reconocí algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. ¿Qué reconoció? Reconocí lo que se siente tener a alguien que lucharía por ti sin condiciones. Algo que nunca tuve, pero que esos bebés tienen en ti y en tu madre. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino lleno de posibilidades y nuevos comienzos. ¿Hay algo más que necesitas saber? Dijo Damián sacando su teléfono. Esta mañana le pedí a mi abogado que investigara la situación legal de Mateo e Isabella. Elena se tensó inmediatamente. El padre biológico, según los registros, nunca completó el proceso legal de renuncia a la patria potestad. Técnicamente, todavía es responsable de ellos, lo que significa que cualquier decisión sobre su futuro necesita su aprobación o una intervención judicial. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si queremos asegurar la estabilidad legal de los bebés, necesitamos localizarlo y formalizar la transferencia de custodia. Mi equipo legal ya está trabajando en eso.
Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que Damián estaba ofreciendo. ¿Por qué está dispuesto a involucrarse en algo tan complicado? Damián sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Porque por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de usar mis recursos para algo que realmente importa. Porque tengo la oportunidad de evitar que 2 niños pasen por lo que yo pasé. Y porque se detuvo como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar. Porque creo que Mateo e Isabella podrían enseñarme algo que todos mis logros empresariales nunca pudieron. ¿Qué cosa? Que se siente ser necesitado no por mi dinero o mis conexiones, sino simplemente por ser humano. Elena se acercó lentamente a Damián, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y algo más profundo. Señor Torne, acepto su propuesta. Pero con una condición. Damián levantó una ceja intrigado. Que pare de llamarme señor Torne cuando estemos hablando de familia. Mi nombre es Damián. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Está bien, Damián. Pero yo también tengo una condición adicional. ¿Cuál? Que me permitas enseñarte todo sobre cuidar bebés, porque algo me dice que vas a necesitar muchas lecciones. Por primera vez en décadas, Damián se echó a reír de verdad. Una risa que brotó desde lo más profundo de su ser y llenó toda la cocina. Creo que acabas de describir la experiencia de aprendizaje más aterradora y emocionante de mi vida. Elena comenzó a desempacar lentamente sus pertenencias de la caja de cartón. ¿Cuándo quieres conocer oficialmente a Mateo e Isabella? Damián miró su reloj y sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde que era niño en Nochebuena. ¿Qué tal si vamos ahora mismo a buscarlos? Elena asintió, sintiendo como si estuviera a punto de embarcarse en la aventura más importante de su vida. Hay una cosa más que debes saber antes de conocerlos. Dijo Elena mientras se dirigían hacia la puerta. ¿Qué? Isabella tiene una forma muy particular de mostrar afecto. Le gusta agarrar el cabello. Damián se pasó una mano por su pelo perfectamente peinado y sonrió. Creo que es hora de que alguien desarregle un poco mi vida perfectamente ordenada. Mientras salían de la mansión juntos, ninguno de los dos podía imaginar que esta decisión no solo cambiaría sus vidas, sino que pondría en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba cada fibra de su nueva y frágil alianza. El viaje hacia la casa de la madre de Elena se sintió como el más largo de la vida de Damián. A pesar de que solo duró 30 minutos a través de las calles congestionadas de la ciudad, conducía su automóvil de lujo mientras Elena le daba indicaciones desde el asiento del pasajero, con sus manos temblando ligeramente por los nervios que ambos compartían, pero que ninguno se atrevía a verbalizar. Dobla a la izquierda en la siguiente esquina, indicó Elena, señalando hacia un barrio residencial modesto, donde las casas pequeñas se alineaban una junto a la otra como soldaditos de juguete. Era un mundo completamente diferente al de Damián, donde los jardines no tenían paisajistas profesionales y los automóviles estacionados mostraban signos evidentes de años de uso práctico en lugar de ser una exhibición de estatus. Damián estacionó frente a una casa de una planta con fachada de ladrillo desgastado y un pequeño jardín frontal donde crecían flores silvestres sin ningún patrón específico. La pintura de la puerta principal se había descascarado en varios lugares, pero las ventanas brillaban de limpieza y había macetas con plantas cuidadosamente mantenidas adornando el pequeño porche. Esta es mi casa, dijo Elena con una mezcla de orgullo y ansiedad. No es mucho, pero mi madre la ha mantenido con amor durante más de 40 años. Es perfecta, respondió Damián sinceramente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de esa declaración. Había algo cálido y acogedor en esa pequeña propiedad, algo que su mansión, con todos sus lujos y comodidades, nunca había logrado transmitir. Antes de que pudieran salir del automóvil, la puerta principal se abrió y apareció una mujer mayor que claramente había estado vigilando su llegada desde la ventana. Doña Rosa, como Elena le había explicado durante el viaje, tenía 70 y tantos años. Cabello completamente gris recogido en un moño sencillo y ojos que irradiaban una calidez maternal que inmediatamente puso nervioso a Damián. «Mija, llegaste justo a tiempo», gritó doña Rosa desde el porche, secándose las manos en un delantal.
Los pequeños acaban de despertarse de su siesta y están preguntando por ti en su propio idioma de bebés. Elena salió rápidamente del automóvil y corrió hacia su madre, abrazándola con una intensidad que hablaba de todo el estrés y la incertidumbre que había estado cargando durante los últimos días. Damián las observó desde la distancia, sintiendo una punzada de envidia por la naturalidad de ese afecto incondicional. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», dijo Elena volteando hacia Damián, quien había salido del automóvil pero permanecía inmóvil junto a la puerta del conductor, claramente fuera de su elemento. Doña Rosa entrecerró los ojos, evaluando al hombre elegantemente vestido que acompañaba a su hija. «Este es el jefe del que me has hablado, el que casi te despide por cuidar a nuestros angelitos». Elena se ruborizó. «Mamá, las cosas han cambiado mucho». Damián se acercó lentamente, extendiendo su mano de manera formal. «Señora, soy Damián Torne. Lamento mucho las circunstancias de nuestro primer encuentro». Doña Rosa ignoró completamente la mano extendida y, en su lugar, para sorpresa total de Damián, le plantó un abrazo maternal que lo envolvió en aromas de canela, jabón de lavanda y algo indefiniblemente reconfortante, que solo podían tener las cocinas donde se preparaba comida con amor genuino. «Ningún hombre que hace que mi hija llore necesita formalidades», declaró doña Rosa, alejándose pero manteniendo sus manos sobre los hombros de Damián. «Pero cualquier hombre que está dispuesto a acompañarla de vuelta aquí para hacer las paces, merece una oportunidad de demostrar sus verdaderas intenciones». Damián se sintió completamente desarmado por la franqueza directa de la mujer mayor. En el mundo corporativo, las conversaciones estaban repletas de dobles sentidos y estrategias ocultas. #use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat. En el mundo de los negocios, las conversaciones solían estar llenas de estrategias ocultas y palabras vacías, pero aquí, en este porche humilde, las cosas se decían sin rodeos. «Señora Rosa, he venido hasta aquí porque he tomado una serie de determinaciones que, sinceramente, espero que resulten en un beneficio real para toda su familia». Comenzó Damián, esforzándose por hallar el tono adecuado y las palabras precisas. «Las decisiones se miden por los actos que las respaldan, no por lo bonito que suenen al decirlas», respondió doña Rosa con una sabiduría afilada por los años. «Pero pasen adentro antes de que los vecinos crean que estamos montando un teatro callejero en mi jardín». El interior de la vivienda era exactamente lo que Damián había imaginado. Espacios reducidos pero de una limpieza inmaculada, muebles que denotaban haber sido cuidados con esmero durante décadas y fotografías familiares cubriendo cada centímetro de superficie disponible. El aroma intenso a café recién colado mezclado con algo dulce horneándose impregnaba el aire, creando una atmósfera de hogar genuino que Damián no había experimentado desde hacía, bueno, quizás nunca. «Los bebés están en la habitación del fondo», explicó doña Rosa, guiándolos a través de un pasillo estrecho cuyas paredes estaban adornadas con la cronología visual de la vida de Elena, desde su infancia hasta la adultez. «He acondicionado un espacio improvisado para ellos, aunque debo admitir que mis viejos huesos ya no están fabricados para levantarse cada 2 horas durante la madrugada». Llegaron a una habitación pequeña que, evidentemente, había sido transformada en una guardería temporal. 2 cunas modestas, claramente prestadas o adquiridas de segunda mano, estaban dispuestas una al lado de la otra cerca de la ventana. En una de ellas, Mateo se encontraba despierto, observando con fascinación un móvil artesanal hecho con figuras de papel de colores brillantes que giraba sobre su cabeza. En la otra, Isabella dormía plácidamente con un puño diminuto presionado contra su mejilla sonrosada. Damián se quedó petrificado en el umbral de la puerta. Ver a los bebés en el contexto de su refugio temporal, rodeados por un amor improvisado pero auténtico, bajo el cuidado de una abuela que había sacrificado su propia comodidad por el bienestar de los pequeños, lo golpeó con una ola de emoción que no había previsto. ¿Puedo?, preguntó, señalando tímidamente hacia las cunas. Por supuesto, sonrió Elena, acercándose primero a Mateo. «Mateo, mi pequeño príncipe, hay alguien muy especial que quiero que conozcas». El bebé inmediatamente estiró sus bracitos hacia Elena, emitiendo gorgoteos de pura alegría que iluminaron la habitación.
Elena lo levantó con delicadeza, acunándolo contra su pecho antes de girarse hacia Damián. Mateo, este es Damián. Él va a ser bueno con nosotros, va a ser parte de nuestra familia. Damián se aproximó lentamente, como si estuviera acercándose a una reliquia sagrada y frágil que podría romperse con el menor movimiento brusco. Mateo lo observó con esos ojos enormes y curiosos que parecían tener la capacidad de mirar directamente hasta el fondo del alma. «Hola, Mateo», murmuró Damián, y su voz sonó notablemente más suave y cálida que su tono habitual de mando. Soy nuevo en todo esto de tener una familia, así que vas a tener que tenerme un poco de paciencia. Como si hubiera comprendido cada palabra, Mateo extendió una manita hacia el rostro de Damián, tocando suavemente su mejilla con dedos diminutos pero sorprendentemente firmes. El contacto fue como una descarga eléctrica para Damián, quien jamás había experimentado la confianza absoluta e incondicional que solo un niño pequeño puede ofrecer. «Creo que le agradas», rió Elena suavemente. «Normalmente es bastante tímido con los desconocidos». En ese instante, Isabella despertó con un gemido suave, seguido casi de inmediato por el tipo de llanto potente que indica un hambre urgente. Doña Rosa hizo ademán de dirigirse a la cuna, pero Damián, sorprendiéndose a sí mismo, se adelantó. ¿Puedo intentarlo yo? Elena y Doña Rosa intercambiaron una mirada de asombro, pero Elena asintió con la cabeza. Claro que sí, pero permíteme enseñarte cómo sostenerla correctamente. Los siguientes minutos se convirtieron en una clase magistral sobre cuidado básico infantil, mientras Elena guiaba pacientemente a Damián a través del proceso de levantar, sostener y calmar a Isabella. Las manos de Damián, habituadas a firmar contratos millonarios y cerrar tratos en cumbres de alto nivel, temblaban ligeramente mientras aprendía a dar soporte a la cabecita de la bebé y a mantener su cuerpo seguro contra su pecho. Isabella, tras unos segundos de evaluación silenciosa, aparentemente decidió que los brazos de Damián eran un lugar aceptable. Sus pequeños puños se aferraron a la camisa de seda y, gradualmente, su llanto se apaciguó hasta transformarse en sonidos de satisfacción. «Tienes un talento natural», comentó Doña Rosa, observando la escena con evidente aprobación. «Los bebés tienen un radar para sentir las intenciones genuinas». Damián sintió como si acabara de ganar el galardón más prestigioso de su existencia. «De verdad, totalmente», confirmó Elena, que ahora tenía a Mateo jugando con sus dedos. «Isabella no se calma tan fácil con personas que no conoce. Definitivamente te ha aceptado». Durante la hora siguiente, Damián experimentó una serie de primeras veces que jamás habría imaginado en su vida anterior. Ayudó a alimentar a los bebés con biberones que Doña Rosa había preparado con una precisión casi militar. Aprendió la técnica adecuada para hacerlos eructar, una tarea que encontró sorprendentemente gratificante cuando lograba el objetivo, e incluso cambió su primer pañal bajo la supervisión experta de Elena. «No es tan terrible una vez que superas la impresión inicial», comentó Damián tras completar con éxito el cambio de pañal de Mateo. «Espera a que te toque un desastre completo», rió Elena. «A veces requieren cambio total de ropa y hasta un baño de emergencia». Doña Rosa había estado observando en silencio todas estas interacciones, evaluando al hombre que había irrumpido tan inesperadamente en sus vidas. Finalmente, se acercó a Damián mientras él sostenía a ambos bebés, uno en cada brazo, con la concentración intensa de alguien desactivando explosivos. «¿Puedo hacerte una pregunta directa, Damián?», inquirió Doña Rosa. «Por favor», respondió él, tratando de mantener el equilibrio. «Son los dos pequeños bultos que se movían constantemente. ¿Qué es lo que realmente buscas con esta situación? Porque estos bebés no son accesorios de moda que puedes devolver a la tienda cuando te aburras de jugar a la familia feliz». La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada afilada. Elena se tensó, preocupada de que la franqueza brutal de su madre pudiera arruinar la frágil alianza que apenas comenzaban a construir. Damián miró a Mateo y a Isabella, luego a Elena y finalmente sostuvo la mirada de Doña Rosa. «Quiero aprender a ser el tipo de persona que estos niños merecen tener en sus vidas. Quiero usar mis recursos para asegurarme de que nunca se sientan abandonados o no deseados, tal como yo me sentí». «Y quiero», se detuvo,
luchando con emociones que nunca antes había tenido que verbalizar. Quiero sentir que mi vida tiene un significado que va más allá de los números en mis cuentas bancarias o mis títulos corporativos. Quiero despertar cada mañana sabiendo que hay personitas que dependen de mí, no por mi dinero, sino porque elegí estar presente para ellos. Doña Rosa lo estudió durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, una sonrisa cálida se extendió por su rostro arrugado. Esa es la respuesta correcta. Pero las respuestas correctas son fáciles de dar. Las acciones correctas, sostenidas día tras día durante años, esas son las que realmente cuentan. Estoy dispuesto a aprenderlas, prometió Damián con solemnidad. Entonces supongo que será mejor que comencemos a planificar cómo vamos a hacer que esto funcione, declaró doña Rosa con pragmatismo. Porque estos bebés van a necesitar estabilidad, rutinas y toneladas de amor constante. Elena sintió como si acabara de ser testigo de un milagro. Su madre, la mujer que había criado 5 hijos con recursos limitados pero con un amor infinito, acababa de dar su bendición a la propuesta más increíble de sus vidas. ¿Esto significa que aceptas mudarte a la mansión con nosotros?, preguntó Elena, llena de esperanza. Doña Rosa miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante décadas. Luego observó a Damián luchando adorablemente para mantener a 2 bebés contentos simultáneamente. Significa que estos niños necesitan todas las manos disponibles. Y si este hombre está dispuesto a aprender, entonces supongo que esta vieja mujer está dispuesta a enseñar. Damián sintió como si acabara de ser admitido en el club más exclusivo del mundo, uno donde la membresía no se compraba con oro, sino que se ganaba con el corazón. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Empezamos ahora mismo, sonrió Elena. Porque Mateo necesita otro cambio de pañal y creo que es tu turno. Damián bajó la vista y, efectivamente, Mateo le devolvió la mirada con una expresión que claramente decía sorpresa. Bienvenido a la paternidad, rió doña Rosa. Donde no existen los horarios de oficina y los jefes pequeños nunca duermen cuando se supone que deberían hacerlo. La mudanza a la mansión tomó 3 días completos, pero no debido a la cantidad de pertenencias que había que trasladar desde la modesta casa de doña Rosa. En realidad, todas sus posesiones materiales cabían cómodamente en la parte trasera de 2 camionetas. El tiempo extra se debió a que Damián insistió en transformar radicalmente 2 habitaciones de la mansión antes de que los bebés se instalaran, contratando a un equipo de diseñadores especializados en espacios infantiles para crear el ambiente más seguro y acogedor posible. La primera habitación se convirtió en una guardería que parecía extraída de un cuento de hadas moderno. Las paredes fueron pintadas en tonos suaves de crema y dorado, con murales artísticamente diseñados que representaban nubes esponjosas y pájaros en vuelo. 2 cunas de madera noble fueron posicionadas estratégicamente para permitir la máxima supervisión, cada una equipada con monitores de alta tecnología capaces de detectar hasta los cambios más sutiles en la respiración de los bebés. La segunda habitación se transformó en un paraíso de juegos y estimulación temprana, con pisos de goma suave, juguetes educativos cuidadosamente seleccionados por expertos en desarrollo infantil y una biblioteca completa de libros ilustrados. Damián había investigado obsesivamente cada elemento, leyendo artículos científicos sobre desarrollo cognitivo temprano hasta altas horas de la madrugada. Doña Rosa observaba todos estos preparativos con una mezcla de asombro y preocupación maternal. «Hijo mío», le dijo a Damián mientras él supervisaba la instalación de un sistema de purificación de aire de grado médico, «los bebés necesitan amor y atención, no laboratorios espaciales». «Quiero asegurarme de que tengan todo lo que yo nunca tuve», respondió Damián, ajustando por 5ª vez la posición de una mecedora ergonómica. «Quiero que cuando crezcan sepan que fueron deseados, que alguien se preocupó lo suficiente como para preparar cada detalle de su llegada». Elena, quien había estado organizando la ropa de bebé en armarios que parecían más grandes que su antigua habitación entera, se detuvo para observar a Damián. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre poderoso, que comandaba respeto en salas de juntas internacionales, midiendo obsesivamente la altura de los cambiadores para asegurar la máxima seguridad ergonómica.
El primer día oficial de convivencia comenzó a las 5 de la mañana, cuando Isabella decidió que era hora de desayunar, independientemente de lo que opinaran los adultos al respecto. Damián, quien normalmente no se levantaba antes de las 7, se encontró saltando de la cama al escuchar el llanto transmitido a través del sistema de intercomunicación que había instalado en su dormitorio. Ya voy, murmuró, tropezando en la oscuridad mientras se ponía una bata que había comprado específicamente para estas emergencias nocturnas. Llegó a la guardería al mismo tiempo que Elena, ambos con el cabello despeinado y expresiones de zombis recién resucitados. Buenos días, princesa, susurró Elena levantando a Isabella de su cuna. ¿Decidiste que el amanecer era demasiado tarde para tu agenda? Damián observó fascinado cómo Elena navegaba la rutina matutina con una eficiencia practicada. Cambio de pañal, preparación del biberón, posicionamiento correcto para la alimentación. Cada movimiento era fluido y natural, como una danza que había perfeccionado a través de semanas de práctica. ¿Puedo intentar alimentarla yo?, preguntó Damián tímidamente. Por supuesto, sonrió Elena pasándole el biberón tibio. Recuerda mantener la cabeza ligeramente elevada y rotar el biberón si se vuelve perezosa para comer. Mientras Damián se acomodaba en la mecedora con Isabella, Mateo comenzó a agitarse en su cuna, claramente no dispuesto a ser ignorado mientras su hermana recibía toda la atención. Elena se acercó para atenderlo, pero doña Rosa apareció en la puerta, ya completamente vestida a pesar de la hora intempestiva. Déjame a este guerrerito a mí, dijo, levantando a Mateo con la pericia de alguien que había criado a múltiples hijos. Ustedes dos necesitan aprender a trabajar en equipo si quieren sobrevivir a los próximos años. Durante las siguientes 2 horas, la guardería se convirtió en un centro de actividad coordinada, alimentación, cambio de pañales, tiempo de juego supervisado y la inevitable ronda de eructos que, según doña Rosa, era crucial para prevenir los cólicos. Damián absorbía cada lección como una esponja, tomando notas mentales sobre las preferencias individuales de cada bebé. Descubrió que Mateo era más vocal en sus demandas, pero se calmaba más fácilmente con música suave. Isabella, por otro lado, era observadora y silenciosa, pero podía volverse increíblemente persistente cuando quería algo específico. Ambos tenían horarios de sueño que parecían diseñados por alguna entidad traviesa para asegurar que nunca durmieran al mismo tiempo. ¿Es normal que sean tan diferentes?, preguntó Damián mientras cambiaba el pañal de Mateo con una confianza creciente. Cada bebé es una persona individual desde el momento en que nacen, explicó doña Rosa mientras organizaba la ropa limpia. Estos dos pueden ser gemelos, pero ya tienen personalidades completamente distintas. Tu trabajo es aprender a conocer y respetar esas diferencias. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando los bebés finalmente estaban alimentados, limpios y entretenidos con juguetes apropiados para su edad, el intercomunicador de la casa sonó. Era el portero de la entrada principal informando que había llegado una visita inesperada. ¿Esperas a alguien?, preguntó Elena, notando cómo la expresión de Damián se ensombreció de inmediato. No, respondió tensamente. Y muy pocas personas conocen la dirección de esta casa. Elena se hizo cargo de ambos bebés mientras Damián se dirigía a la entrada principal, su mente corriendo a través de 1000 posibilidades. Su primera preocupación fue que alguien de su mundo corporativo hubiera descubierto su nueva situación doméstica. No estaba preparado para explicar la presencia de bebés y una familia adoptiva a socios de negocios que lo conocían como un soltero dedicado exclusivamente a su imperio. Pero la persona que encontró en la puerta principal era alguien completamente inesperado, un hombre de aproximadamente su edad, vestido casualmente pero con una postura que sugería autoridad oficial. Su rostro tenía una expresión seria que inmediatamente puso en alerta todos los instintos de defensa de Damián. ¿Señor Damián Thorne?, preguntó el visitante. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy el detective Lucas Silva, de la División de Servicios Familiares. Necesito hablar con usted sobre 2 menores que creemos pueden estar residiendo en esta propiedad. El mundo de Damián se detuvo por completo. Mateo e Isabella. Alguien había reportado la situación. Y ahora los servicios sociales estaban involucrados.
Su mente saltó inmediatamente a las peores conclusiones: separación de los bebés, investigaciones legales invasivas, la destrucción de la frágil familia que apenas habían comenzado a formar. Detective Silva, respondió Damián tratando de mantener su voz calmada y controlada. ¿Podría ser más específico sobre la naturaleza de su visita? Estamos siguiendo una pista sobre Mateo e Isabella Vega, gemelos de aproximadamente 6 meses de edad. Recibimos información de que podrían estar viviendo aquí sin la supervisión legal apropiada. Damián sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Puedo preguntarle quién proporcionó esa información? Es confidencial, pero puedo decirle que provino de alguien que afirma tener derechos parentales sobre los menores. En ese momento, Elena apareció detrás de Damián, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Su rostro había perdido todo el color y Damián pudo ver el pánico comenzando a instalarse en sus ojos. El padre biológico, susurró Elena, más para sí misma que para los demás. El detective Silva confirmó sus sospechas con un asentimiento grave. Alejandro Vega se puso en contacto con nuestro departamento hace 2 días, alegando que sus hijos habían sido removidos de su custodia sin su consentimiento y que estaban siendo retenidos ilegalmente. Eso es completamente falso. Protestó Elena, su voz cargada de indignación. Él abandonó a sus hijos después del funeral de mi hermana. No ha intentado contactarlos o visitarlos en meses. Entiendo que esta es una situación emocional compleja, respondió el detective Silva con un profesionalismo cuidadoso. Pero mi deber es verificar el bienestar de los menores y evaluar la situación legal actual. Damián intercambió una mirada rápida con Elena. Podían escuchar a doña Rosa en el fondo, claramente tratando de mantener a los bebés entretenidos y ajenos a la tensión que se estaba desarrollando en la entrada. Detective, ¿qué es exactamente lo que necesita de nosotros?, preguntó Damián. Necesito ver a los niños, verificar que están seguros y bien cuidados, y necesito entender los arreglos de custodia actuales. También necesito hablar con la persona que está actuando como su cuidadora principal. Esa soy yo, dijo Elena, enderezando sus hombros con determinación. Soy Elena, hermana de su madre fallecida, Lucía. El detective Silva sacó una libreta y comenzó a tomar notas. ¿Y cuál es su relación legal con los menores, señora? No tengo custodia legal formal, admitió Elena, y Damián pudo escuchar la derrota comenzando a filtrarse en su voz. Pero soy su única familia disponible y dispuesta a cuidarlos. ¿Y usted, señor Torne, cuál es su papel en esta situación? Damián respiró profundamente, sabiendo que las próximas palabras podrían determinar el futuro de toda la familia que había estado tratando de construir. Soy el empleador de Elena, pero más importante aún, soy alguien que se ha comprometido a brindar apoyo financiero y emocional para asegurar el bienestar de estos niños. El detective Silva levantó una ceja. ¿Apoyo financiero y emocional? ¿Podría elaborar sobre esa relación? Elena y los bebés, junto con su madre, se han mudado a mi propiedad para que puedan tener acceso a mejores recursos mientras navegamos la situación legal. Tengo la intención de apoyar cualquier proceso de adopción o custodia legal que sea necesario. Entiendo. ¿Puedo ver a los niños ahora? Damián asintió, aunque su estómago se había convertido en un nudo de ansiedad. Guió al detective Silva hacia la guardería, donde doña Rosa había logrado mantener a Mateo e Isabella en un estado de contentamiento relativo. La reacción del detective al ver la guardería elaboradamente diseñada fue inmediatamente evidente. Sus ojos se ampliaron mientras tomaba nota de los equipos de alta tecnología, los juguetes educativos cuidadosamente organizados y la atención meticulosa a cada detalle de seguridad y comodidad. Esta es una configuración impresionante, comentó, acercándose a observar a los bebés. Los niños claramente están siendo bien cuidados. Mateo e Isabella, aparentemente inconscientes de la gravedad de la situación, continuaron jugando con sus juguetes, ocasionalmente emitiendo los sonidos alegres que habían llenado la casa durante los últimos días. ¿Puede verificar que estos son efectivamente Mateo e Isabella Vega?, preguntó el detective comparando los bebés con fotografías en su archivo digital. Sí, confirmó Elena.
Estos son los hijos de mi hermana. El detective pasó los siguientes 20 minutos haciendo una evaluación detallada. Verificó que los bebés estuvieran limpios, bien alimentados y sin signos de negligencia. Examinó las instalaciones de seguridad, los suministros médicos y la organización general del cuidado infantil. Señorita Elena, dijo finalmente dirigiéndose a ella, está claro que estos niños están recibiendo un cuidado excelente. Sin embargo, el problema legal permanece. Su cuñado está demandando custodia inmediata. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Damián. Significa que necesitamos resolver esta situación a través del sistema judicial. Mientras tanto, los niños pueden permanecer bajo su cuidado actual, pero necesito programar visitas regulares para monitorear la situación. Elena sintió como si acabara de recibir un indulto temporal de una sentencia fatal. Detective, intervino Damián. ¿Qué pasaría si pudiéramos demostrar que el padre biológico abandonó voluntariamente a los niños? Eso sería evidencia muy relevante en cualquier procedimiento de custodia, pero necesitarían documentación sólida o testigos que puedan confirmar esa alegación. Damián intercambió otra mirada significativa con Elena. Sabía exactamente qué tipo de investigación necesitaba comenzar y tenía los recursos ilimitados para hacerla de manera exhaustiva. Lo entendemos, dijo Damián. Cooperaremos completamente con cualquier investigación necesaria. Después de que el detective se marchó, la casa quedó envuelta en un silencio tenso. Los bebés, aparentemente exhaustos por toda la actividad inusual, se habían quedado dormidos en sus cunas. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Elena finalmente, permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo comenzaran a fluir libremente. Damián la rodeó con sus brazos en un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad y fuerza protectora. Vamos a luchar, dijo con una determinación férrea. Vamos a encontrar toda la evidencia que necesitemos para demostrar que este es el mejor lugar para Mateo e Isabella. Y vamos a asegurarnos de que nunca más tengan que preocuparse por la estabilidad de su familia. Doña Rosa, que había estado observando la escena en silencio desde un rincón, se acercó y puso sus manos sobre los hombros de ambos. Entonces será mejor que nos preparemos para la batalla de nuestras vidas, dijo con la sabiduría de alguien que había enfrentado muchas adversidades. Porque estos bebés valen cada esfuerzo que tengamos que hacer. Los días siguientes a la visita del detective Silva se sintieron como vivir en una montaña rusa emocional que nunca se detenía. Damián había contratado inmediatamente al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, dirigido por la legendaria abogada familiar, Dra. Valeria Castillo, una mujer cuya reputación por ganar casos imposibles era tan formidable como su presencia intimidante en las salas de audiencias. La primera reunión en las oficinas de Castillo y Asociados tuvo lugar en un rascacielos del centro financiero, en una sala de conferencias con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad. Damián, Elena y Doña Rosa se sentaron alrededor de una mesa de caoba pulida, mientras la doctora Castillo revisaba meticulosamente cada documento relacionado con el caso. La situación es más compleja de lo que inicialmente anticipamos, comenzó la doctora Castillo, ajustando sus anteojos mientras examinaba los archivos. Alejandro Vega ha contratado a un abogado que se especializa en derechos parentales y están argumentando un abandono temporal debido a trauma psicológico, no un abandono permanente. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo directo en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que están alegando que el señor Vega estaba atravesando un periodo de duelo intenso después de perder a su esposa, y que su ausencia fue una respuesta temporal a una crisis emocional, no una decisión consciente de renunciar a sus responsabilidades como padre. Damián se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose visiblemente. ¿Están diciendo que puede simplemente aparecer meses después y reclamar a los niños como si nada hubiera pasado? Desafortunadamente, los tribunales tienden a ser muy protectores de los derechos biológicos de los padres, especialmente cuando hay factores como duelo y trauma involucrados en la ecuación. Necesitamos construir un caso inquebrantable que demuestre que el bienestar de los menores estaría mejor servido manteniéndolos en su custodia actual.
Doña Rosa, quien había permanecido silenciosa durante la explicación legal, finalmente habló. Doctora, con todo respeto, ese hombre no se apareció ni una sola vez en el funeral de mi hija. No ayudó con los arreglos, no consoló a los bebés cuando lloraban por su madre y desapareció la misma noche que los trajimos a casa del hospital. Esa información es exactamente lo que necesitamos documentar, respondió la doctora Castillo, tomando notas rápidamente. ¿Hay testigos que puedan confirmar su ausencia y su falta total de participación? Medio barrio estuvo en el funeral, declaró doña Rosa con firmeza. El padre Francisco de la iglesia local, las vecinas que ayudaron con la comida, los compañeros de trabajo de Lucía, todos pueden testificar que Alejandro se marchó sin decir palabra. Elena añadió rápidamente. También están los registros del hospital. Cuando Lucía murió, yo fui quien firmó todos los papeles de liberación para los bebés. Alejandro nunca apareció para reclamarlos o hacer ningún tipo de arreglo para su cuidado médico. La doctora Castillo continuó tomando notas mientras desarrollaba su estrategia mentalmente. Necesitamos más que testimonios sobre su ausencia inicial. Necesitamos evidencia concreta de que los menores han establecido vínculos emocionales estables en su ambiente actual y que un cambio repentino sería perjudicial para su desarrollo psicológico. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Damián. Evaluaciones psicológicas de especialistas en desarrollo infantil, reportes médicos que documenten el crecimiento y bienestar de los bebés bajo el cuidado actual, y testimonios de expertos sobre los efectos del trauma de separación en niños tan pequeños. Durante las siguientes semanas, la mansión se convirtió en un centro de actividad frenética mientras preparaban su defensa legal. Doctores pediatras visitaron regularmente para documentar el desarrollo físico y emocional de Mateo e Isabella. Psicólogos infantiles de renombre realizaron evaluaciones detalladas, observando las interacciones entre los bebés y sus cuidadores actuales. Damián se sumergió en el proceso con la misma intensidad obsesiva que aplicaba a sus negocios más importantes. Contrató a un equipo de investigadores privados de élite para documentar las actividades y el paradero de Alejandro durante los meses que estuvo ausente. De Alejandro durante los largos meses de su ausencia. Damián ordenó auditorías financieras exhaustivas para certificar la solidez económica que podía garantizar a los niños e incluso, en un acto que sorprendió a todos, se matriculó en cursos intensivos de paternidad efectiva para validar su compromiso genuino. Me cuesta creer que estés tomando lecciones teóricas sobre cómo cambiar pañales cuando en la práctica ya lo ejecutas 3 veces al día, comentó Damián una noche, mientras repasaba manuales de psicología infantil en su despacho privado. Elena, quien había entrado sigilosamente para dejarle una taza de café, sonrió levemente a pesar de la tensión eléctrica que saturaba el ambiente de la casa. La doctora Castillo insiste en que cada detalle suma a nuestro favor. Además, supongo que nunca está de más adquirir nuevas técnicas, aunque sean de libro. ¿Técnicas nuevas? Creo que ya he dominado el arte supremo de mantener a Isabella entretenida con una mano mientras cambio a Mateo con la otra. A eso se le llama multitarea parental avanzada, rió Elena suavemente. La mayoría de los padres tardan años en desbloquear ese nivel de habilidad. Su breve instante de ligereza fue abruptamente interrumpido por el zumbido del intercomunicador de la residencia. El guardia de seguridad informaba sobre otra visita no programada, pero esta vez el visitante era alguien conocido. El detective Lucas Silva había regresado, y no venía solo. Señor Torne, saludó el detective cuando Damián abrió la puerta. Me acompaña la trabajadora social, la licenciada Sonia Méndez. Necesitamos llevar a cabo una evaluación protocolaria del hogar. La licenciada Méndez era una mujer de mediana edad con una expresión rigurosamente profesional, aunque no hostil. Portaba un maletín de cuero y una tableta digital lista para documentar cada segundo de su inspección. Se trata de una revisión de rutina para valorar las condiciones de vida actuales de los menores y determinar si continúan cumpliendo con los estándares de bienestar exigidos por el Estado. Durante las 2 horas siguientes, la señora Méndez dirigió la evaluación más minuciosa que Damián hubiera presenciado jamás.
Examinó cada centímetro de la guardería, desde la calibración de la temperatura ambiente hasta la organización sistemática de los medicamentos pediátricos. Observó con ojo clínico las interacciones entre los bebés y cada uno de sus cuidadores, tomando notas frenéticas sobre los patrones de apego y las respuestas emocionales de los niños. Es evidente que los menores han forjado vínculos sólidos y seguros con todos los adultos presentes en este domicilio. Comentó mientras observaba cómo Mateo estiraba los brazos inmediatamente hacia Damián en cuanto éste entró en la habitación. Esto es indicativo de un entorno de cuidado consistente y afectuoso. Pero entonces llegó el momento de la evaluación que todos habían estado temiendo en silencio. Debo informarles que el señor Alejandro Vega ha solicitado oficialmente una visita supervisada con los menores, anunció la señora Méndez sin rodeos. En su calidad de padre biológico, posee el derecho legal de realizar dicha petición, y el tribunal ha autorizado una sesión inicial para la próxima semana. El silencio que descendió sobre la sala fue ensordecedor. Elena sintió como si acabara de recibir un golpe físico, mientras que Damián tuvo que ejercer una fuerza de voluntad titánica para mantener su fachada de calma. ¿Qué implica exactamente una visita supervisada?, preguntó Damián con la voz gélida y controlada. El señor Vega pasará 2 horas con los niños en un entorno neutral, bajo la vigilancia de un supervisor profesional que evaluará las interacciones y el nivel de comodidad de los menores ante su presencia. Doña Rosa, quien había estado en la cocina preparando los biberones de la tarde, dejó caer la cuchara con la que mezclaba la fórmula, provocando un ruido metálico que sobresaltó a todos. Esas criaturas no le han visto la cara en meses. Se van a aterrorizar al verse con un extraño. Comprendo su preocupación, señora, respondió la licenciada Méndez con una empatía que parecía genuina. Pero legalmente estamos obligados a otorgarle la oportunidad de demostrar que es capaz de restablecer una relación parental adecuada. Después de que las autoridades se retiraran, la mansión quedó sumergida en una atmósfera de ansiedad palpable. Los bebés, como si hubieran absorbido la tensión nerviosa de los adultos, estuvieron inusualmente inquietos esa noche, demandando turnos constantes de consuelo y brazos. ¿Y si se los lleva?, susurró Elena a Damián mientras caminaban por los senderos del jardín después de lograr que los bebés finalmente conciliaran el sueño. ¿Y si el tribunal decide que los derechos biológicos pesan más que todo lo que hemos construido aquí? Damián se detuvo junto a la fuente ornamental de piedra, que había sido su orgullo arquitectónico durante años, pero que ahora le parecía completamente trivial comparada con la familia que había encontrado. No voy a permitir que eso ocurra bajo ninguna circunstancia. Pero, ¿qué podemos hacer realmente? Somos 3 personas que adoran a esos bebés enfrentándonos a un sistema legal frío que favorece la sangre sobre el amor y las circunstancias reales. Tenemos algo que Alejandro no posee. Respondió Damián con una determinación renovada ardiendo en sus ojos. Tenemos la documentación de meses de cuidado ininterrumpido, la evidencia de los lazos emocionales establecidos y los recursos ilimitados para proporcionarles la mejor vida posible. ¿Y si eso no fuera suficiente? Damián tomó las manos de Elena entre las suyas, un gesto que se había vuelto orgánico durante esas semanas de crisis compartida. Entonces lucharemos con más fuerza. Contrataré a cada experto que sea necesario, apelaré cada decisión adversa y moveré cada contacto que poseo en el sistema legal y político. No quiero que hagas todo esto solo por nosotros, dijo Elena, con la voz cargada de una emoción profunda. Ya has hecho más de lo que jamás podríamos haber esperado de nadie. No lo hago solo por ustedes, admitió Damián con honestidad brutal. Lo hago porque, por primera vez en mi existencia, tengo algo que vale la pena proteger con mi vida. Tengo una familia que deseo preservar, no solo por el bien de Mateo e Isabella, sino por mi propia salvación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, interrumpidas por el sonido del llanto proveniente del interior de la casa. Isabella se había despertado, probablemente necesitando un cambio de pañal nocturno. Es mi turno, dijo Damián automáticamente, girando hacia la casa. Voy contigo, respondió Elena. Todo es más fácil cuando funcionamos como equipo. Mientras se dirigían hacia la guardería,
ninguno de los dos podía saber que al día siguiente recibirían noticias que alterarían radicalmente la dinámica de su batalla legal. El investigador privado que Damián había contratado había desenterrado información sobre Alejandro que nadie había anticipado, datos que podrían convertirse en el factor decisivo en la guerra por el futuro de Mateo e Isabella. Pero por esa noche, en la tranquilidad de la guardería iluminada por una luz tenue, mientras colaboraban para calmar a una bebé inquieta, Damián y Elena encontraron un instante de paz en medio del huracán que había consumido sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró Damián mientras mecía a Isabella para que volviera a dormir. ¿El qué? Que hace solo unas semanas, mi mayor preocupación vital era si mi café matutino estaba a la temperatura exacta. Ahora, mi día entero orbita alrededor de los horarios de alimentación de 2 bebés, y es la vida más significativa que he tenido jamás. Elena sonrió en la penumbra, sintiendo una calidez interior que no tenía nada que ver con la calefacción de la habitación. Bienvenido a la paternidad real, Damián. Donde las pequeñas victorias cotidianas son las que realmente importan. Fuera del ventanal, las luces de la ciudad destellaban como estrellas terrestres. Pero dentro de esa habitación, rodeados por el amor incondicional y una determinación compartida, habían creado su propio universo, un universo que estaban dispuestos a defender sin importar el costo. La llamada entró a las 6 de la mañana, arrancando a Damián de un sueño inquieto plagado de pesadillas sobre estrados judiciales y llantos infantiles. El investigador privado, Marcos Vidal, tenía esa urgencia inconfundible en la voz que solo aparecía cuando se había descubierto algo monumental. Señor Thorne, necesito que venga a mi oficina de inmediato. He encontrado algo que va a cambiar el curso de todo el caso. Una hora más tarde, Damián, Elena y Doña Rosa se encontraban sentados en la sobria oficina de Vidal, rodeados de archivos, fotografías y documentos esparcidos por todas las superficies disponibles. El investigador, un hombre meticuloso de 50 años con décadas de experiencia desentrañando secretos ajenos, tenía una expresión que mezclaba la satisfacción profesional con una genuina preocupación humana. Lo que voy a mostrarles va a ser difícil de digerir, comenzó Vidal, desplegando una serie de fotografías sobre el escritorio de caoba. Pero es la evidencia crítica que necesitan ver. Las primeras imágenes mostraban a Alejandro Vega en lo que claramente era un bar nocturno, rodeado de botellas vacías y con una expresión que denotaba una intoxicación severa. Las fechas impresas digitalmente en las fotografías correspondían con precisión quirúrgica al periodo posterior al funeral de Lucía. Estas fotos fueron tomadas por el personal del bar La Cueva durante las 3 semanas inmediatamente posteriores a la muerte de su esposa, explicó Vidal. Alejandro se convirtió en un cliente habitual, llegando temprano por la tarde y permaneciendo hasta el cierre. Los empleados recuerdan específicamente que hablaba a gritos sobre haberlo perdido todo y que no tenía la fuerza para enfrentar ninguna responsabilidad. Elena sintió náuseas al mirar las imágenes. Mientras nosotros nos desvelábamos cuidando a unos bebés que lloraban desesperados por su madre, él estaba ahogando sus penas en alcohol barato. Pero eso no es lo peor. Continuó Vidal, sacando otro legajo de documentos. Después de rastrear sus movimientos durante los meses siguientes, descubrí que Alejandro no solo abandonó a sus hijos emocionalmente, también abandonó todas sus responsabilidades financieras. Los documentos revelaban una cascada de facturas impagadas, el alquiler de la casa donde había vivido con Lucía, los servicios públicos, las tarjetas de crédito. Y lo más devastador. Había dejado sin abonar las facturas médicas finales del tratamiento de Lucía, obligando al hospital a enviar las deudas a una agencia de cobranza. Déjame entender esto bien, dijo Damián, con la voz cargada de incredulidad. Abandonó a sus hijos, desapareció del mapa durante meses y ahora reaparece reclamando derechos parentales como si fuera el padre del año. Hay más, añadió Vidal con tono sombrío. Durante su ausencia, Alejandro estuvo viviendo con una mujer llamada Patricia Núñez en una ciudad a 4 horas de aquí. Según los vecinos entrevistados, él les aseguró que era soltero y que no tenía hijos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes en el techo.
Doña Rosa fue la primera en romperlo, su voz temblando de una indignación apenas contenida. Ese miserable le dijo a su nueva mujer que no tenía hijos. Mientras mis nietos lloraban por un padre que nunca regresó. Según los testimonios que recogí, Alejandro construyó una vida completamente nueva, una fachada donde su pasado no existía. Solo regresó cuando, aparentemente, su relación con Patricia entró en crisis y se encontró sin un techo donde vivir. Elena se levantó bruscamente de su silla y caminó hacia la ventana para tratar de procesar la magnitud de la traición. Todo este tiempo pensamos que tal vez estaba sufriendo una depresión severa, que necesitaba tiempo para procesar el duelo, pero en realidad nos abandonó por completo para jugar a tener una vida nueva y libre de cargas. Damián sentía como la rabia hervía en su pecho, pero al mismo tiempo experimentaba una extraña sensación de alivio estratégico. Esta evidencia era el arma nuclear que necesitaban para demostrar que Alejandro había renunciado voluntariamente a cualquier derecho sobre los bebés. ¿Tenemos documentación sólida de todo esto?, preguntó. Testimonios firmados ante notario de los empleados del bar, registros de residencia que prueban que cohabitaba con Patricia Núñez, facturas impagas que demuestran el abandono financiero total y testimonios grabados de los vecinos sobre sus declaraciones de ser un hombre sin descendencia. Vidal produjo un archivo grueso repleto de declaraciones juradas, fotografías con metadatos verificables y registros oficiales que pintaban un cuadro devastadoramente claro del abandono calculado de Alejandro. Pero tengo que advertirle sobre un detalle más, añadió el investigador con expresión grave. Mis fuentes indican que Alejandro no está actuando solo en esta demanda de custodia. ¿Qué quiere decir? Al parecer, Patricia Núñez lo convenció de reclamar a los niños. Ella desea adoptar bebés, pero tiene problemas de fertilidad y vio en esta situación una oportunidad de oro para obtener una familia instantánea sin pasar por los rigurosos y costosos procesos legales de adopción. La revelación cayó sobre el grupo como una bomba de racimo. No se trataba de un padre arrepentido tratando de reconectar con su sangre. Era una pareja calculando fríamente cómo obtener bebés a través de una manipulación legal. Esa mujer quiere a mis nietos como si fueran mascotas que se pueden reclamar de un refugio municipal, murmuró doña Rosa, con la voz cargada de horror. Elena regresó a su asiento. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una determinación renovada y feroz. ¿Cómo sabemos todo esto sobre las intenciones de Patricia? Porque cometió el error de hablar demasiado con sus amigas, explicó Vidal con una sonrisa torva. Una de ellas, Laura Gómez, quien resulta tener conciencia moral, se acercó a mí cuando se enteró de mi investigación. Al parecer, Patricia se había estado jactando sobre cómo iba a conseguir bebés gratis a través de los derechos biológicos de su novio. Damián se puso de pie y caminó hacia la ventana donde Elena había estado momentos antes. La ciudad se extendía ante él, millones de personas viviendo sus vidas sin saber que en esa pequeña oficina se estaba decidiendo el destino de dos inocentes. ¿Qué tan sólida es esta evidencia ante un juez?, preguntó. Indestructible, confirmó Vidal, especialmente combinada con la documentación que ya tienen sobre el cuidado ejemplar que los bebés han recibido en su hogar. Cualquier juez competente verá esto como lo que es, un abandono voluntario seguido por un intento calculado de recuperar a los niños por razones que no tienen nada que ver con su bienestar. Elena sintió como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Esto significa que podemos ganar? Significa que tenemos una oportunidad real, respondió Vidal con cautela. Pero necesitan presentar esta evidencia de manera impecable y deben estar preparados para que Alejandro y su abogado intenten desacreditar todo. Damián regresó al escritorio y comenzó a organizar metódicamente los documentos. ¿Cuándo podemos presentarle esto a la doctora Castillo? Ella ya está en camino, sonrió Vidal. La llamé antes de contactarlos a ustedes. Debería cruzar esa puerta en cualquier momento. Como si hubiera sido conjurada por sus palabras, la doctora Valeria Castillo entró en la oficina con la presencia dominante que la había convertido en una leyenda legal. Su expresión era la de un depredador que acababa de oler la debilidad fatal de su presa. Marcos, espero que tengas buenas noticias para mí, dijo, dejando caer su maletín sobre una silla libre. Las mejores.
respondió Vidal, comenzando inmediatamente a desplegar el arsenal de evidencia que había recopilado. Durante la hora siguiente, la doctora Castillo examinó cada documento, cada fotografía, cada testimonio jurado. Sus ojos brillaban con la satisfacción de un gran estratega que ve cómo todas las piezas del rompecabezas finalmente encajan en su lugar. Esto es devastador para su caso, declaró finalmente. No hay manera humana de que puedan justificar este nivel de abandono sistemático y calculado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Elena. Ahora vamos a la guerra, respondió la doctora Castillo con una sonrisa que habría intimidado a un tiburón blanco. Pero esta vez, somos nosotros quienes tenemos toda la artillería pesada. Damián sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenían el control para proteger a Mateo e Isabella. ¿Cuándo presentamos esta evidencia? Inmediatamente. Voy a solicitar una audiencia de emergencia con el juez. Con esta evidencia en mano, podemos argumentar que la visita supervisada programada debe ser cancelada hasta que se resuelva la cuestión del abandono. Elena tomó la mano de Damián instintivamente. ¿De verdad crees que podemos ganar esto? La doctora Castillo los miró con la confianza inquebrantable de alguien que había peleado y ganado batallas imposibles durante décadas. Con esta evidencia, no solo podemos ganar. Podemos asegurar que Alejandro Vega nunca más tenga el poder de amenazar la estabilidad de esos niños. Mientras salían de la oficina del investigador, cargados con cajas de evidencia que podrían cambiar sus vidas, ninguno de ellos podía imaginar que las próximas 24 horas traerían una confrontación final que pondría a prueba no solo su determinación legal, sino la fuerza inquebrantable de los lazos familiares que habían construido contra todo pronóstico. El sol de la mañana brillaba con una intensidad que parecía prometer nuevos comienzos, pero Damián sabía que antes de que pudieran reclamar su victoria, tendrían que enfrentar una última batalla en el estrado. La audiencia judicial se programó para 3 días después en el Tribunal de Familia del Distrito Central. El imponente edificio de piedra gris se alzaba como un monumento a la justicia, pero para Elena se sentía más como el coliseo donde se decidiría si su mundo se haría pedazos o si finalmente encontraría la paz. Damián había insistido en que toda la familia estuviera presente, incluyendo a Mateo e Isabella. Quiero que el juez vea exactamente lo que está en juego, había declarado mientras se preparaban esa mañana. Los bebés, felizmente inconscientes de la gravedad del momento, gorjeaban en sus sillas de seguridad mientras se dirigían hacia lo que podría ser la decisión más trascendental de sus cortas vidas. La sala de audiencias vibraba con una tensión palpable cuando llegaron. Alejandro Vega estaba sentado en el lado opuesto con su abogado, un hombre de aspecto severo que claramente había sido informado sobre la evidencia devastadora que estaba por presentarse. Junto a Alejandro se encontraba Patricia Núñez, cuya presencia confirmaba todas las sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la demanda. El juez Alberto Vargas, un hombre de 60 años con reputación de ser estricto pero justo, entró en la sala con la solemnidad que requería la ocasión. Esta audiencia se convoca para determinar la custodia temporal y permanente de los menores Mateo e Isabella Vega, anunció el juez Vargas. Doctora Castillo, tengo entendido que posee evidencia significativa para presentar. Sí, su señoría. La evidencia que vamos a exponer demuestra un patrón sistemático de abandono que va mucho más allá del duelo temporal alegado por la parte demandante. Durante las 2 horas siguientes, la doctora Castillo presentó meticulosamente cada pieza del rompecabezas que Vidal había armado. Fotografías de Alejandro intoxicado mientras sus hijos necesitaban cuidado, registros que probaban su doble vida, facturas médicas impagadas que gritaban negligencia. Pero el momento más devastador llegó cuando llamó al estrado a Laura Gómez. Señora Gómez, comenzó la doctora Castillo, ¿puede decirle a la corte que le comentó la señora Núñez sobre sus planes relacionados con los menores Mateo e Isabella? Laura, una mujer visiblemente nerviosa pero decidida a honrar la verdad, respiró hondo antes de responder. Patricia me dijo que había encontrado la manera perfecta de conseguir bebés sin tener que pasar por el proceso de adopción. Dijo que Alejandro tenía derecho sobre 2 niños y que iba a reclamarlos para que ella pudiera jugar a ser madre.
¿Mencionó específicamente algo sobre el bienestar de los niños o su situación actual? No, nunca. Solo hablaba de cómo finalmente iba a tener la familia que siempre había deseado, sin importarle que esos bebés ya tuvieran una familia que los amaba. El testimonio cayó sobre la sala como una bomba silenciosa. Incluso el abogado de Alejandro pareció visiblemente incómodo. Cuando llegó el turno de Alejandro para testificar, la doctora Castillo fue despiadada. Señor Vega, ¿puede explicar al tribunal por qué consideró apropiado establecer una nueva relación sentimental presentándose como soltero sin hijos, mientras sus bebés eran cuidados por terceros? Alejandro tartamudeó, claramente no preparado para la brutalidad de la verdad. Yo, estaba atravesando un momento muy difícil. No estaba pensando con claridad. ¿Durante cuánto tiempo duró este periodo de no pensar con claridad? Fueron los 4 meses completos que viví con la señora Núñez. Estaba de duelo. Señor Vega, ¿en algún momento durante esos 4 meses, contactó a la familia de su esposa fallecida para preguntar sobre el bienestar de sus hijos? No, pero ¿contribuyó financieramente de alguna manera al cuidado de Mateo e Isabella durante su ausencia? No tenía recursos. Sin embargo, tenía recursos suficientes para mantener una relación, salir a beber y vivir con otra persona. ¿Es eso correcto? El interrogatorio demolió sistemáticamente cada excusa que Alejandro intentaba balbucear. Para cuando la doctora Castillo terminó, había quedado cristalino que no existía justificación alguna para su conducta. Luego llegó el testimonio de Elena. Señora Elena, comenzó suavemente la doctora Castillo. ¿Puede describir al tribunal cómo llegaron los niños a estar bajo su cuidado? Elena miró hacia donde Damián sostenía a Isabella mientras doña Rosa calmaba a Mateo. Mi hermana Lucía murió en un accidente. En sus últimos momentos, me hizo prometer que cuidaría a sus bebés sin importar lo que pasara. Alejandro desapareció la noche del funeral. Los bebés lloraban, confundidos, y él simplemente se marchó. ¿Intentó contactarlo? Múltiples veces. Su teléfono estaba desconectado. Desapareció como si hubiera decidido que sus hijos ya no existían. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Esos bebés me necesitaban. Y yo era lo único estable que tenían. ¿Puede describir su relación actual con los menores? Son mi vida, respondió sin vacilar. Son mis hijos en todo, excepto en la biología. Cuando llegó el turno de Damián, su presencia dominó la sala. Señor Torne, preguntó la doctora Castillo, ¿cuál es su motivación para involucrarse en esto? Su señoría, crecí en un orfanato. Sé exactamente lo que se siente ser un descarte del sistema. Cuando vi la dedicación de Elena, reconocí algo que nunca tuve, una familia dispuesta a luchar. ¿Cuál es su relación con los menores? Son mis hijos por elección. He reorganizado mi vida entera alrededor de sus necesidades porque merecen adultos comprometidos. Estoy preparado para asumir la responsabilidad legal y financiera total. El juez Vargas había estado observando en silencio, mirando ocasionalmente a los niños. ¿Algo más, doctora Castillo? Sí, su señoría. Me gustaría que el tribunal observe la reacción de los menores hacia las diferentes partes presentes hoy. Con el permiso del juez, Elena se acercó a los bebés. Mateo extendió sus brazos hacia ella riendo. Isabella se acurrucó contra Damián con total confianza. Luego, el juez pidió que Alejandro se acercara. La reacción fue inmediata. Ambos niños rompieron a llorar, estirándose desesperadamente hacia Elena y Damián, aterrorizados por el extraño. Es suficiente, declaró el juez Vargas. Tras una breve deliberación, el juez regresó. En mis 30 años de carrera, raramente he visto evidencia tan clara de abandono voluntario contrastada con vínculos de apego tan fuertes con cuidadores alternativos. Es la decisión de este tribunal que la custodia permanente sea otorgada a Elena con Damián Torne como cotutor legal. Además, se ordena la terminación permanente de los derechos parentales de Alejandro Vega. La sala estalló en un silencio de asombro, seguido por los sollozos de alivio de Elena. Damián sintió que acababa de cerrar el trato más importante de su existencia.
Doña Rosa susurró una oración de gratitud. Asimismo, continuó el juez, este tribunal recomienda que inicien los trámites para formalizar una adopción legal plena. Semanas después, en la misma guardería donde Damián había aprendido a cambiar un pañal, la familia celebraba el primer cumpleaños de los gemelos. La habitación estaba llena de globos y risas. ¿Sabes qué es lo increíble?, le dijo Damián a Elena mientras veían a Isabella intentar caminar. Pasé mi vida construyendo un imperio, pero mi verdadero legado son estos dos bebés que llevan mi corazón completo. Elena sonrió, viendo a Doña Rosa cantarle a Mateo. En el jardín, Damián había plantado un rosal en memoria de Lucía con una placa: el amor de una madre sigue floreciendo en sus hijos. Esa noche, bajo las estrellas, Damián y Elena reflexionaron sobre su viaje. Jamás imaginé que la felicidad real no venía de la riqueza, sino de compartir amor con la familia que eliges, admitió Damián. Ahora sé que el dinero no compra lo esencial. Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Mateo e Isabella dormían en paz, rodeados por el caos hermoso que habían traído a la vida de Damián, dándole finalmente el propósito que siempre había buscado: proteger y nutrir el futuro de su verdadera familia.